Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto enorme de que juntos nos alimentemos de la palabra de Dios, porque es una palabra tan especial, hermanos, que cuando llega a lo profundo de tu alma, empieza a transformarte, empieza a actuar, empieza a suscitar en ti un hombre de fe con la sabiduría y con la fortaleza que viene de Dios. Por eso vamos a alimentarnos de esta palabra, escuchemos con humildad, pero también con mucha alegría, lo que hoy el Señor nos va a dirigir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este es el inicio del Evangelio de Lucas, y empieza subrayándonos que muchos han querido escribir las cosas que han pasado entre nosotros. ¿Quién es nosotros? La Iglesia Católica. Muchos empezaron con pequeños escrititos, algunos le llamaban hechos, otros evangelios, otros cartas, pero han querido escribir lo que ha sucedido en nosotros desde el origen, en esta iglesia que Cristo fundó, y lo que hemos vivido de la experiencia de Jesús, lo que nos transmitieron los apóstoles, se fue poniendo por escrito. Sí, hermano, la Iglesia Católica fue la que puso por escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Y Lucas dice: yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, pensé escribirlo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Teófilo significa amado de Dios. Este escrito es para ti. Tú eres amado de Dios, y Dios ha querido transmitirte
la verdad de la fe, lo que Jesús quiso transmitir y lo enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles lo transmitieron a la iglesia. Y dice que después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Hermano, tal vez tú has pasado días difíciles, preocupaciones, ha concluido un año con situaciones tal vez dolorosas, pero hoy estás de pie. Hoy estás de pie sostenido por el poder de Cristo. Y el Espíritu impulsa a Jesús a ir a Galilea. Galilea significa la misión. Eso significa Galilea. Y también el Espíritu Santo quiere impulsarte a ti a la misión. Porque vivimos en un mundo tan lastimado, tan dañado, tan atacado por los demonios, que es necesario que vayas a la misión, a realizar la misma misión que Jesús realizaba. Y eso te lo dice el Espíritu Santo. Hermano, Dios te conceda a lo largo de todo este año escuchar al Espíritu Santo. Dios te conceda dejarte conducir por este Espíritu Santo. Y dice que Jesús iba enseñando en las sinagogas. Jesús sigue enseñando en las sinagogas, en todos los lugares donde los cristianos se reúnen para meditar la palabra, en todos los lugares donde los cristianos se reúnen para celebrar la Eucaristía. Jesús sigue enseñando, enseñándote el camino para ser feliz, enseñándote cómo las heridas que hay en lo profundo de ti pueden ser sanadas. Y dice que todos lo alababan. Por supuesto, los cristianos, hermanos, cuando de verdad nos hemos encontrado con Cristo, lo menos que podemos hacer es alabar a Dios. ¿Y qué es alabar? Alabar es proclamar delante de los demás lo bueno que ha sido Dios, las virtudes, las cualidades de Cristo presente en medio de su iglesia. Y cuando Cristo rescata a alguien del alcoholismo, se alaba a Dios, es triunfo de Dios. Cuando Cristo reconstruye un matrimonio, es triunfo de Dios, es gloria de Él. Y entonces fue a Nazaret, entró a la sinagoga como era su costumbre, porque, hermanos, los discípulos de Jesús acostumbramos a ir a la Eucaristía, a ir a la asamblea. Cristiano que no va a la Eucaristía, que no tiene esa costumbre, es un cristiano demasiado pobre y limitado, porque no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, porque no está acostumbrado a ponerse bajo la autoridad de Jesucristo. Cristo no necesita que tú vengas al templo, a la iglesia. Eres tú el que necesita venir a la iglesia en la Eucaristía. Porque acuérdate que la Eucaristía es un mandato de Cristo. No es si quieres, no es si te nace, no es si tienes ganas. Es una orden, un mandato de Cristo. Hagan esto como mi memorial. Y cuando tú vas a la Eucaristía y te pones bajo la autoridad de Dios, Dios te va iluminando. Dice que se acerca
desenrolla el libro del profeta Isaías y lee este pasaje que se cumple en Cristo y se quiere cumplir en ti porque tú eres discípulo de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios quiere descender a tu vida. Has sido ungido, por eso eres cristiano. A ti el Señor te ungió en tu bautismo con el santo crisma. Eres cristiano. ¿Para qué? Para llevar a los pobres la buena nueva. ¿De qué pobres se trata? No solo de los que no tienen dinero, sino de aquellos que viven en tanta pobreza, incluso espiritual. Aquellos que están sufriendo, que están deprimidos. Ve y llévales una buena noticia. ¿Qué es lo que quiere Dios que les digas a todos los que ves sufriendo, a todos los que ves pobres? Diles que Dios se ha fijado en ellos, que Dios les ama y Dios va a intervenir, que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para rescatarte a ti, para levantarte donde te encuentres. Ve y lleva este mensaje a tu familia. Diles, Dios te ama y Dios quiere rescatarte y bendecir tu vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.